Vamos a estar impartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Quisiera comenzar en este momento con una preciosa ilustración que tiene que ver mucho con lo que hoy voy a decirles o compartirles en el nombre del Señor. Así que recordaba que hace mucho tiempo una historia que me dio un poco de dolor, de tristeza, porque hablaba de un cazador que pasó muchos años cazando en las montañas y amaba muchísimo a un perro que tenía con él, que había estado en muchas cacerías y tenía una relación muy apegada con ese animal. Él y el cazador estaban muy apegados. Pero cuenta la anécdota que un día, regresando de casa, llegaron y rápidamente él tenía una esposa, tenía hijos, y cuenta la anécdota que entró en casa, el perro comenzó a juguetear con todos y demás, y en la parte de arriba, en el primer piso de la casa, en una de las habitaciones, yacía, reposaba allí un bebé recién nacido. Cuenta la historia que en unos minutos, mientras él saludaba y todo, antes de dirigirse a la habitación, el perro también subió como de costumbre, saludando a todos en la casa, y entró. Pero estando saludando él en la sala, sintieron un ruido muy fuerte en el piso intermedio. Y rápidamente subieron, y cuando estaba subiendo, el perro venía bajando con toda la boca llena de sangre e instinto de sangre completo, y desesperadamente corrieron hacia el cuarto donde estaba la bebé. Cuenta la anécdota que cuando el padre, el cazador en este caso, vio la cuna llena de sangre, el piso lleno de sangre, lo primero que pensó fue que el perro había atacado al bebé. Sin pensarlo 2 meses, irritado y lleno de ira y de dolor y de angustia, tomó el rifle y, mirando a aquel perro que tanto amó, que tanto había querido, con un dolor profundo en su corazón, pero impulsado a la vez por la ira e impulsado por el dolor, disparó y mató al perro. Cuenta la anécdota que después de haber disparado a su perro, se dirigió donde estaba la cuna instinta de sangre y el piso, y con los ojos llenos de lágrimas, esperando lo más terrible, se da cuenta que cuando ve la bebé está bien, está viva, y cuando mira alrededor se da cuenta que había una serpiente que había sido destrozada, que el perro había matado y que la había encontrado allí, que estaba subiendo para la cuna. En ese momento ya era tarde, ya no podía hacer nada. Su mejor compañero, el compañero de muchos años, había cargado las consecuencias de que su amo, su dueño, impulsado por el enojo, impulsado por el dolor, hubiese tomado la decisión más terrible: le quitó la vida. Así está pasando hoy. Este es el momento crítico para muchas personas. Como pastor, estoy preocupado porque continuamente veo que la actitud de la gente está totalmente precipitada, está totalmente llena de ira, de enojo, y que han perdido la capacidad de meditar, de analizar y de reflexionar. Ahí donde tú estás, espero que no te precipites y que las situaciones que están pasando alrededor de ti o dentro de tu corazón, como hombre, como joven, como padre de familia, como esposa, como estudiante, lo que esté pasando en este momento, que no te precipite a tomar decisiones apresuradas, para no lamentar, así como este cazador lamentó el haber tomado una decisión precipitada sin antes haber analizado lo que estaba pasando. De esta manera quiero dejar esta preciosa ilustración en tu corazón, y quiero dejar que el Espíritu Santo te ayude a reflexionar. ¿Hay algo que en estos días te ha estado incitando, te ha estado presionando? ¿Hay algo que te ha estado molestando en tu mente, en tu corazón? ¿Hay algo que no has podido controlar y terminas siempre haciendo las cosas precipitadas? ¿Terminas siempre tomando las decisiones incorrectas y no tienes tiempo para meditar, reflexionar y hacer lo que es correcto? Al final
siempre lamentamos el tomar decisiones equivocadas. Pero creo que en este día la voz de Dios sea oportuna para llegar a tu corazón y el espíritu del amor de Dios pueda llevarnos a reflexionar en las decisiones que estamos tomando en este momento. Así que personalmente cada uno que dentro de algunos minutos tomará una decisión, estará dentro de una hora tomando decisiones, quizás ya vas por el camino de tus decisiones. ¿Han sido las correctas? ¿Serán las correctas? ¿Cuáles son las causas y las motivaciones de esas decisiones? Cada pastor, cada líder, cada mentor que me esté escuchando, lo que estás decidiendo hacer, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo que te impulsa a tomar esas decisiones? Ese es el punto en el cual hoy vamos a reflexionar. El tema que hoy le quiero compartir a la iglesia tiene que ver de esta manera. Si usted tiene anotes, si tiene para escribir, si está preparado para anotar, recuerde que los ateos son los únicos que escuchan pero no anotan porque no creen en la palabra de Dios. No fue que se le olvidó, sino que el espíritu de ateísmo tiene el primer lugar hoy. Así que usted trate, mientras me escucha, de remover al ateo y de levantar otra vez al Hijo de Dios. Tome nota y apunte el tema. El tema de esta impartición es reconstruyendo el enfoque de la iglesia. Apúntelo, por favor. Mi mayor preocupación como pastor es tratar el asunto del enfoque de la iglesia en estos días. Y lo vamos a hacer a través de la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 4, del versículo 18 al versículo 19. Así que vamos a estar viendo esta palabra, la vamos a estar viendo, la vamos a estar desarrollando este tema, reconstruyendo el enfoque de la iglesia. Y lo vamos a hacer a través de la escritura en el libro de Lucas, capítulo 4, versículos 18 y 19. ¿Qué vamos a hacer en esta temporada como hijos de Dios? ¿Cómo vamos a actuar en esta temporada como hijos de Dios? ¿Nos dejaremos precipitar por las situaciones presentes? ¿Estaremos siendo movidos por el contexto en el que está viviendo cada uno según su geografía, según su problema y su situación social, política o espiritual? ¿Cuáles son las causas que están llevando a la iglesia a pensar y a tomar decisiones? Bueno, esa es la carga espiritual que traigo hoy en mi espíritu y es la voz de Dios que sale para cada uno de los hijos. ¿Qué es lo que te llevará a tomar tus próximas decisiones? Para eso vamos a revisar que hay en muchos lugares y en muchas personas, en muchas familias, las situaciones presentes han destruido tristemente el enfoque de la iglesia. Las crisis presentes, las situaciones presentes han ido destruyendo en muchos lugares, en muchos no se han destruido, pero hay muchas familias que hoy no tienen un enfoque cristocéntrico y que no tienen el enfoque del reino de Dios. Y tristemente, jóvenes, mujeres, matrimonios, pastores, apóstoles, profetas, 5 oficinas en muchas partes del mundo le ha sido destruido el enfoque del reino de Dios. Ya no es una prioridad el reino de Dios. Y ese es el mensaje, la sencilla palabra de Dios hoy para cada uno de nosotros. Donde haya sido destruido, donde las precipitaciones, donde las malas decisiones, donde las circunstancias no discernidas por el Espíritu te llevaron, te incomodaron y llevaste a tomar decisiones que han destruido la paz, han destruido los principios del reino de Dios, sea tu hogar, tu matrimonio, tu iglesia, tu liderazgo. Levanta tu mano ahí donde estás conmigo. Levanta tu mano conmigo al Señor y dile: por favor, Señor, abre mis oídos porque quiero escuchar tu voz y restaurar. Quiero reconstruir todo enfoque que haya destruido mis decisiones, que haya destruido mis precipitaciones. En esta hora estoy delante de tu presencia, oh Dios Todopoderoso, para que tu voz penetre en ese sonido de mi espíritu
Espíritu y yo pueda hoy ser salvo de toda decisión que no lleve y que no esté acompañada del discernimiento del Espíritu Santo. Entonces, como les decía, todo lo que nosotros vamos a hacer, todo lo que vamos a decidir, está en un lugar muy, pero muy importante para Dios. Está en un lugar muy delicado. Hay una parte del cuerpo muy importante y esa parte es la cabeza. La cabeza es símbolo de autoridad, supremacía, autoridad. La cabeza es símbolo de orden. Es la que establece el orden, la que dirige el cuerpo y todos sus movimientos. Por eso nos vamos a concentrar en esta parte precisamente, donde puede ocurrir el desenfoque y donde pueden ser destruidos los enfoques del reino de Dios. ¿Dónde? Nuestra mente, nuestra cabeza. Lucas 4, 18, 19. Sé que algunos dirán, pero ese versículo yo creo que no tiene nada que ver con lo que usted está diciendo. Bueno, no te apures y deja que la palabra de Dios vaya siendo abierta ante tus oídos y ante tus ojos. Dice la Escritura, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Repitan todo. Vamos a repetirlo otra vez. No puede olvidar esa primera parte que es importante. El Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando la Biblia dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, no va a llegar primero a los pies y a las manos. El primer lugar donde va a llegar, si está sobre ti, es por la cabeza. Es decir, cuando el Espíritu Santo vaya a cubrir todo nuestro cuerpo, la primera parte no es los pies, no es las manos, no es el pecho. La primera parte que va a cubrir el Espíritu Santo será nuestra cabeza. Por eso vamos a tomarlo como una posición simbólica o espiritual. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Subraye la palabra ungido. Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Así que vamos a tomar esta porción bíblica expresada por nuestro Señor Jesucristo y vamos a aprender hoy cómo trabaja la unción, o una de las funciones múltiples de la unción. Una de ellas es muy importante para el ser humano. En esta ocasión Jesús da inicio a la causa de su visión como hombre. Estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios, hombre, 100% hombre en la tierra. Y a través de este modelo Jesús 100% hombre, vamos a tener una idea hoy de lo que nosotros necesitamos si nos encontráramos en la necesidad de reconstruir el enfoque del reino de Dios en la iglesia. Entonces dice que Jesús es la causa de lo que Jesús nos indica, el inicio de la causa de lo que será su visión en la tierra, su forma de pensar, lo que determinará, lo que ha de construir su vida. Él solamente es un canal del reino de Dios, es una herramienta del Padre, y algo muy importante va a necesitar ese canal, algo muy importante va a necesitar esa herramienta, y es la unción. Él fue el que dijo que lo primero que estaba sobre él, él lo dijo con sus palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y lo primero que él dijo, el primer efecto, la primera cosa que señala que el Espíritu Santo hizo en él 100% hombre, dice: me ha ungido. Que es lo primero que el Espíritu Santo rápido hizo sobre Jesús 100% hombre. ¿Qué fue lo primero que hizo? Lo ungió. Y eso es muy importante para mí, porque cuando yo veo la unción me doy cuenta que ella va a comenzar a trabajar no por los pies. La unción no comienza a trabajar por las manos. La unción no comienza a trabajar por el pecho. La unción comienza a trabajar por la cabeza. Y es muy importante ese detalle, que usted lo pueda notar y vaya notando según el Espíritu le vaya dando.
Así que usaremos este pasaje porque es esta una de las causas que provocaron que Jesús pudiera construir una mentalidad, un enfoque y una visión del reino de Dios, siendo 100% hombre en la tierra. Nunca antes nadie vino hablando del reino de Dios. Jesús traía el reino de Dios a la tierra. Juan el Bautista era una voz que preparaba el camino al Señor. Nunca antes nadie habló del reino de Dios. Solo Jesucristo, por vez primera, hablaba en la tierra acerca del reino de Dios. Por tanto, como Él era 100% hombre, Él demuestra que una de las cosas que necesitó para ser ungido, para echar adelante el reino de Dios, era la unción. Por tanto, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y vemos la primera necesidad de Jesús hombre. Yo creo que del mismo modo que Jesús vio la solución, sigue siendo para nosotros la misma solución. Para que el reino siga adelante con mi vida, para que el reino siga adelante con mi vida, se requiere que yo sea ungido. Yo creo que es el mismo fundamento, creo que es la misma manera en la que nosotros debemos seguir viendo, percibiendo que se requiere el avance del reino. Creo que el reino es eterno y sus principios seguirán siendo eternos. Así que un principio para que el reino echara a andar en 100% Jesús hombre fue que Jesús necesitó que el Espíritu Santo lo ungiera. Levante su voz y diga: abro mi corazón al Espíritu Santo. Donde quiera que usted esté, levante su voz y diga: abro mi corazón al Espíritu Santo. Y dígale: Señor, quiero ser ungido. Otra vez: Señor, quiero ser ungido por el Espíritu Santo. Esta fue la solución que Dios vio desde el cielo. ¿Cuál era la solución que el Padre veía desde el cielo para que su Hijo, 100% hombre, llevara el reino de Dios? El Padre dijo: para que mi Hijo en la tierra pueda llevar a cabo el reino de Dios ahora, en esa geografía donde Él está, Él necesita que el Espíritu Santo lo unja. No sé si está entendiendo dónde usted está. No sé si el Espíritu Santo le estará dando una respuesta a aquellos que están clamando al Señor y que no se pueden precipitar tomando decisiones y de comenzar a hacer cosas que el Espíritu Santo no te ha ungido para hacerlas. Es muy importante tener cuidado que la situación presente que estamos viviendo no destruya el enfoque del reino de Dios. Y si de repente ha sido destruido, la labor de cada ministro y de cada pastor y de cada hombre de oficina en este momento es reconstruir el enfoque del reino de Dios en la iglesia. Es muy importante que esto esté sucediendo. El Padre creyó que la solución era ungir a su Hijo. Necesitamos que del mismo modo que el hombre 100% Jesús fue ungido para poder llevar el reino, creo que nosotros también lo estamos necesitando. Creo que cada uno de nosotros debe llegar a la conclusión siguiente: cada persona tiene que llegar a 3 conclusiones básicas para poder llegar a descubrir que necesita la unción. Usted necesita hacer 3 conclusiones básicas de su vida para llegar a necesitar la unción. Primera conclusión: usted necesita ser consciente de que usted es una persona natural. Usted es una persona natural, es decir, es una persona carnal. Usted vive en un entorno natural. Usted vive en un hábitat natural. Significa que cuando usted puede ser consciente de lo natural, usted descubre que es un ser humano natural y que vive en un entorno natural. Número 2, usted también va a ser consciente por medio del alma de quién es usted. Es decir, a través del alma usted llega a la conclusión de su yo, lo que usted quiere, lo que usted desea, lo que usted le apetita. Es decir, sus apetitos, sus deseos, usted es consciente ahora mismo. Mientras yo le estoy hablando, los jóvenes que me están escuchando, las mujeres y los hombres que me están escuchando de Dios, ustedes son conscientes de lo que ustedes están deseando, de lo que estamos queriendo por medio del alma. El alma nos hace conscientes de nuestros deseos.
mientras que el cuerpo nos hace conscientes de que somos naturales y por esa razón vivimos en un hábitat natural. Pero si somos conscientes de lo natural y si somos conscientes de nuestro yo, de nuestras necesidades, también el hombre debe llegar a ser consciente del espíritu, es decir, de su necesidad espiritual. ¿Por qué? Porque el único nivel más poderoso, el nivel más alto, el nivel donde se puede funcionar en esta tierra para poder dar cumplimiento al espíritu, para darle cumplimiento al reino de Dios, es el nivel del espíritu. ¿Desde qué lugar el hombre va a operar para llevar a cabo la voluntad de Dios? Desde el espíritu. Porque cuando el hombre solo es consciente del hábitat natural, cuando el hombre solo es consciente de lo que siente y de lo que desea, continuamente estará siendo precipitado ¿a qué cosa? A la tendencia de su yo, lo que desea, lo que le gusta, lo que le hace sentir mal. Continuamente será un maniquí del diablo, porque ese hombre sin espíritu se vuelve esclavo de su yo, esclavo de su alma, esclavo del control de su alma. Por eso que todo cristiano, que todo creyente que no tiene el Espíritu de Dios, le es imposible hacer la voluntad de Dios hoy en la tierra, en el hogar, en el matrimonio, en la familia, donde quiera que ese individuo se pueda encontrar, viola el pacto, viola la palabra, es arrastrado por las diferentes precipitaciones que están en su entorno, en su yo, porque no tiene espíritu. La evidencia de que no tengo espíritu es que no puedo hacer la voluntad de Dios. Lo sé, lo entiendo, pero no puedo hacer la voluntad de Dios. Se me rompe el enfoque en cada situación, en cada crisis, en cada momento que voy atravesando. Se me rompe el enfoque de adorar a Dios. Se me rompe el enfoque de hacer su voluntad. Y termino siendo un maniquí, siendo un estropajo, siendo arrastrado por mi alma, por lo que siento, por mi carne, por lo que está a mi alrededor. De esta manera el hombre no puede hacer la voluntad de Dios y su enfoque es continuamente destruido. De ahí nace la necesidad de construir un enfoque acerca del reino de Dios. Porque hay una tercera dimensión. Yo no soy solamente un hombre natural. Yo no soy solamente un hombre consciente de mis necesidades. Yo también soy un hombre consciente de mi nivel espiritual. Yo soy eterno. Yo tengo un espíritu eterno. Yo vengo de un creador eterno. Yo soy de un Dios puro y santo. Por tanto, no me voy a quedar atrapado en mis debilidades. No voy a quedarme rendido ante mis errores. ¿Cómo que no? Porque hay un nivel más grande de mi yo. Hay un nivel más allá de mi yo. Y es el nivel eterno, el nivel santo, el nivel puro. Por eso me perfecciono. Cometo errores, tomo malas decisiones, pero me levanto. Y voy hacia adelante, hacia la tercera dimensión. Donde quiera que tú estás ahora mismo, Dios te libera. Cualquier cosa que te esté esclavizando, que te has retenido en el alma y en el cuerpo, vengo de parte de Dios a desatar el sonido. A esos jóvenes que van a ser levantados, a esos ministros que van a ser empoderados, a esas ministras, maestros, pastores, Efesios de 4:11, diáconos, ancianos, servidores de la iglesia, intercesores del ministerio, todos los que están escuchando este sonido, Dios te va a activar. La tercera dimensión se va a activar dentro de ti. Sé que hasta ahora estás diciendo: no he logrado mucho. Ok, pero esa historia será testigo de lo que va a ocurrir hoy en tu vida. Hoy habrá un antes y un después en tu vida. Levanta tu voz y dilo: recibo, abro mi corazón a la palabra de Dios. Donde quiera que sea necesario y haya una persona que reconoce que le ha sido destruido el enfoque del reino de Dios. Eres joven, reconoce que hoy no es tu enfoque el reino de Dios. Eres mujer, eres hombre, tienes un matrimonio, hogar, casa, quizá no tengas necesidad de dinero, de comida, pero no tienes el enfoque. Hoy tu enfoque no es la obediencia a Dios. Quizá tu enfoque es tu yo, cómo te sientes, lo que te angustia, lo que te reprime, lo que te hace sentir mal. Y eso es muy peligroso porque te puede convertir en enemigo dentro de la casa de Dios, de tus propios hermanos y de la obra de Dios.
donde quiera que se ha roto el enfoque del reino, se necesita ser reconstruido en el nombre de Jesús. Por tanto, yo creo que esto Jesús nos lo demostró. Jesús nos demostró que Él era 100% hombre, era consciente de sus necesidades, pero Él determinó ir por el Espíritu. En Jesús encontramos el modelo de cómo debemos caminar. ¿Cómo debemos caminar? Ir hacia la tercera dimensión. La pregunta que nos hacemos rápidamente es: ¿por qué necesitamos la unción? ¿O por qué necesitamos ser ungidos? Debido a que somos un ser humano tripartito, es decir, espíritu, alma y cuerpo. La unción es muy importante porque así como específicamente Jesús, siendo hombre, llegó a mostrarnos la necesidad de ella para poder operar en la tierra, sigue siendo el modelo para nosotros los seres humanos para operar hoy en el reino de Dios. La unción, para los que están anotando, tiene que ser como un requerimiento para ser validado y escogido por Dios. Toda persona que ha sido escogida por Dios, el Señor las valida, ungiéndola con su espíritu. La unción te valida. La unción es un requerimiento para validar que Dios te llamó. Es decir, usted no está ungido, yo no soy ungido. En otras palabras, todavía no soy validado. Todavía no soy validado para poder oficiar como ministro, porque la unción es importante porque me habilita. Apúntalo. La unción es un requisito que me valida. La unción me habilita para poder vivir dentro de las tres dimensiones o los tres ámbitos finales en la tierra, sin perder mi enfoque. Es decir, que cuando el Espíritu Santo está ungiendo a una persona, no solamente lo está habilitando para que éste pueda llevar a cabo una obra sobrenatural, sino que la unción preserva la mente, preserva la vista, preserva el oído, preserva la boca. Es como el yelmo de salvación. Cuando usted busque una figura acerca de la unción y tengas que explicárselos a bebé, a niños, y tengas que explicarle, tienes que ir a la carta Paulina, donde el apóstol Pablo, enseñando la carta a los cristianos, les habla acerca de cómo estar vestidos para el tiempo de guerra espiritual. Y Pablo decía en el libro de Efesios, creo capítulo 6, que decía que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Entonces, en ese capítulo del libro de Efesios, usted puede encontrar que el apóstol Pablo comienza a hablar del misterio del Espíritu y sus funciones en nosotros. Y para Pablo describirle a los niños de teta de forma lógica y entendible las cosas del Espíritu, comenzó a usar la armadura romana y comenzó a hablar de la unción como el yelmo de salvación. La primera parte que protege los ojos, los oídos, la boca, toda esta parte de arriba, el yelmo de salvación preserva, protege, es una armadura de defensa, es un arma de defensa en la batalla espiritual. Cuando Dios estaba ungiendo a Jesús con el Espíritu Santo, estaba protegiéndolo. Por eso usted puede encontrarlo en el libro de Efesios capítulo 6 del versículo 12 en adelante. El apóstol Pablo, él es que nos describe cómo podemos entender este misterio, porque la unción es un misterio espiritual. Es como el aire que no se puede ver pero se siente, no se puede ver pero se ve cómo se mueven los árboles en las hojas. Vemos la gente ser sanada, liberada. Vemos cómo la unción habilita tu fe, y mañana o ahorita en unas horas estás haciendo algo que no podías hacer, porque es como el viento que no se puede tocar pero se siente. Alabado sea el nombre del Señor. Cualquier hijo que me está escuchando, pastor, ministro, joven que está clamando y le está pidiendo a Dios, quiero hacer tu voluntad, hoy es el día en que Dios habilita tu espíritu para hacer cosas sobrenaturales. Cualquier ministerio que esté estancado, mujer u hombre de Dios que ha estado estancado, azotado por el enemigo porque el diablo le rompió su enfoque, hoy Dios restaura tu enfoque. ¿Cuál es el enfoque que debe haber en tu corazón? El enfoque es la voluntad de Dios.
Fuiste creado para hacer su voluntad. Y todo lo que se ha levantado en nuestro corazón, que ha destruido ese enfoque, tiene que ser destruido, tiene que ser removido en el nombre de Jesucristo. La unción no solamente valida, la unción habilita al hombre de Dios y lo protege para poder vivir en este mundo en 3 dimensiones básicas y demás. Por eso es que cuando el aceite de la unción, en la parte simbólica, en el ritual del antiguo pacto, el aceite de la unción aparecía para poder validar al sacerdote que era escogido para oficiar en el tabernáculo. Entonces el que era escogido, el sacerdote, el ministro, tenía que ser ungido con aceite líquido y se le echaba todo el aceite que lo empapara completo, la ropa, la piel. Tenía propiedades medicinales, de tal manera que cuando el aceite aún caía sobre el cuero cabelludo, sobre la piel, podía sanarle y curarle por las propiedades que tenía naturalmente ese tipo de aceite. Así que el aceite era parte de lo ritual, de la ceremonia que se llevaba a cabo para validar al sacerdote. Al ministro no podía oficiar si no era ungido con aceite fresco. Era algo ceremonial, pero estaba simbolizando una de las funciones del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo no está en mi vida, no estoy validado, no califico para ser ministro, porque solamente soy consciente de mi alma y de mi carne, porque no hay Espíritu Santo sobre mí. El Espíritu Santo sobre mí me unge, me habilita, me capacita para que mi cabeza pueda caminar en 3 ámbitos. La falta de la unción del aceite es muy crítico, porque cuando falta el aceite del Espíritu, no hay forma de preservar tu mente, porque es como quitado el yelmo de la salvación. Para que exista salvación, Dios tiene que ungirte, porque es lo que protege tus ojos, lo que protege los oídos, lo que protege tu boca, lo que protege todo lo que estás diciendo. Si te falta el aceite, lo primero que hizo Dios, ¿cuál fue la solución de nuestro Dios para nuestro Señor Jesucristo? Enviar al Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo primero que hizo allí? Ungirlo. Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Yo alabo a Dios porque yo quiero eso sobre mi vida. Yo necesito eso. Pastor, ¿por qué necesitas eso? Porque la cabeza del hombre indica la oficina, el lugar de comando. Si tu cabeza es un lugar de comando, es una oficina donde trabajan y donde interactúan muchas cosas, muchos pensamientos, sentimientos, donde vas a tomar decisiones, donde tienes una perspectiva de tu vida, de tu familia, de tus hermanos, de tu matrimonio, de lo que vas a hacer en la obra de Dios. Ahí en tu cabeza Dios tiene que traer el aceite fresco, el Espíritu de la gracia de Dios. Tiene que venir y arropar todo lo que está sobre tu cabeza, a pesar de lo que estás sintiendo, a pesar de lo que estás viendo, a pesar de lo que están escuchando, que están diciendo de ti, o de lo que viene contra ti. Tú tienes que decirle: Señor, úngeme. Si te falta el aceite, vas a quedar atrapado en alguna de las 3 dimensiones en las que vas a vivir. ¿Y cuáles son esas 3 dimensiones? Mateo capítulo 24, versículos 7 al 8, declara la palabra del Señor por 3 eventos, por 3 dimensiones, por donde pasa la cabeza del hombre, por donde pasa esa parte de comando. Y por eso es necesario el aceite. Es necesario la unción, porque al estar en un mundo natural y ser consciente de nuestras necesidades, puede que éstas destruyan el enfoque del reino de Dios. ¿Cuáles son esos 3 ámbitos por donde va a pasar el hombre? La palabra de Mateo 24, versículo 7 dice: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambre, terremotos en diferentes lugares, y todo eso será principio de dolores. ¿Cuáles son los 3 ámbitos por donde pasará tu cabeza y la mía? Número 1, desde la antigüedad hasta los días de hoy, los diferentes movimientos del Espíritu sobre la tierra han atravesado la Primera, la Segunda y la Tercera Guerra Mundial. Nos guste o no, hemos tenido que convivir en un mundo que constantemente las decisiones del hombre están trayendo esas cuestiones. Las conquistas, las colonizaciones, el deseo y la ambición de más ha provocado guerra por territorio, guerra por mar, guerra por recursos minerales. Continuamente la iglesia, el hombre y la mujer de Dios, ha estado todos los tiempos, en todas las historias, ha estado su cabeza en medio de guerra, en medio de batalla y decisiones del hombre.
Así que no es nada nuevo lo que le está pasando a esta generación. Yo vengo a decirte que antes que tú tuvieras entendimiento, tus padres, los abuelos tuyos, los bisabuelos tuyos, también los padres de la iglesia, también tuvieron que pasar su cabeza. Tuvo que pasar por guerra, por diferentes persecuciones. Número 2, el segundo ámbito por el que dijo el Señor que pasaríamos sería por hambres y pestes. Hambres, enfermedades. Mucha gente moriría de hambre. Mucha gente está muriendo de hambre. Mucha gente moriría de enfermedades y de peste. Mucha gente sigue muriendo ¿de qué? De hambre, de enfermedades y peste. Hoy tenemos una peste como la COVID-19. Pero antes que llegara en este momento, ya la historia narra y marca que muchos cristianos antes que nosotros tuvieron que enfrentarse no solamente a la guerra, también tuvieron que enfrentarse a la peste y al hambre también. Por esa razón tú necesitas ser ungido, porque estas cosas no van a cambiar. Estas cosas están correctamente combinadas en el reloj profético para la terminación de todas las cosas. ¿Cómo puede mi mente atravesar guerra, reino contra reino? ¿Cómo puede mi mente atravesar pestes y hambre? ¿Y cómo puede mi mente atravesar la naturaleza con terremotos, maremotos, verdad? Con tempestades continuamente que están inundaciones y se abren orificios en la tierra y se tragan edificios y hay derrumbe y hay miles y cientos de muertos por donde quiera. Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué es la pregunta? La pregunta que me hago hoy. ¿Qué está pensando la iglesia? ¿Cuál será el enfoque de la iglesia? Porque veo a muchos ministros, a muchos ministros en la última hora desayunarse. Se están desayunando como si lo que están viviendo en este tiempo nunca nadie antes lo hubiese vivido. Y están siendo líderes de algo para lo cual Dios no le ungió. Y están metiendo su cabeza donde no está la unción del Espíritu. Por eso se necesita la unción. La unción es como la gasolina. No me apagues el celular que ya estoy terminando. No te desconectes de esto ni me apagues el televisor. A lo mejor le pasas este mensaje a cualquier superhombre o a cualquier superapóstol o superprofeta y lo quieres romper y hacer 4 pedazos. No me interesa lo que tú hagas. A mí lo único que me interesa es darte a conocer la voluntad de Dios para este tiempo. La iglesia del Señor Jesucristo pasó la primera guerra, la segunda guerra, la tercera guerra. Nuestra iglesia, el movimiento del Espíritu, ha tenido que convivir en la tierra con las decisiones de los hombres. Guerra, reino contra reino, hambre y peste por el pecado de los hombres y una naturaleza que se sigue moviendo para el final de la tierra, porque habrá cielo nuevo y tierra nueva. Mis ojos y mi enfoque no está en este mundo. Yo tengo el Espíritu eterno. Mi tiempo se acaba y voy a mi reunión celestial con Dios. La pregunta que me hago: ¿en qué están pensando los ministros hoy? ¿Cuál es el enfoque de la pastora? ¿Cuál es el enfoque del pastor? No sea cosa que te pase como el avión, que siendo un diseño para estar en los aires, si no tiene combustible no te puede sostener. Un avión que lleva tantos años, un avión que ha volado por tantos años, un avión que tiene reputación aunque esté en los aires y lleva 15, 30, 40 vuelos, todo el mundo tiene la confianza porque es un diseño probado. Pero si de repente se le acaba el combustible, se cae, va para la tierra y se cae, porque los motores se paran. Si el aceite de la unción se te va, se te para el motor. No puedes seguir adelante y comienzas a ser consciente de tu necesidad, de lo que te falta, de cómo te sientes, y vienes a caer en opresión y vienes a caer en el engaño del diablo. Que el Señor lo reprenda. Y todo el que me esté escuchando en esta hora, que haya perdido la unción y se haya quedado como un diseño para volar en los aires, pero sin la unción cae. Porque el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo el Señor, y me ha ungido. ¿Para qué los jóvenes necesitan esa unción? Tienes que saber que la unción la necesita, porque ella no solamente es un requisito que te activa para lo sobrenatural. Ella no solamente te prepara para vivir en los ámbitos, en los 3 ámbitos. Ella no solamente te valida, ella no solamente te habilita, ella te preserva tus ojos, preserva tus oídos de las malas noticias. Se está acabando esto, se está acabando aquello, pero la unción te dice: acuérdate que antes que viniera reino contra reino te lo dije. Acuérdate cuando están anunciando la peste y la muerte y el hambre, la unción te dice: acuérdate que antes que esa televisión lo dijera, yo te lo dije primero. Cuando están anunciando maremotos, inundaciones y todo, la unción te dice: acuérdate que antes que esto sucediera, yo te lo dije. Cuando una persona está ungida, está preparada
preparada para vivir en esos tres ámbitos, haciendo la voluntad de Dios sin que nada le rompa el enfoque. ¿Cuál es el enfoque de la iglesia hoy? Hacer su voluntad entre reino contra reino, hambres y peste y la naturaleza destruyéndose. No podemos detener la agenda de Dios. La agenda de Dios no se puede detener porque la agenda del diablo sigue adelante. La agenda 2030 sigue adelante. Entonces la agenda de Dios tampoco se puede detener. No sé si usted que me está escuchando necesita la unción. No sé si está descubriendo la necesidad que tenemos de la unción, de ser habilitado, de seguir siendo validado. No importa cuántos años tiene el avión de haber dado viaje. Si se le acaba el combustible, se cae. Si se te acaba la unción, te vas a meter en otras cosas que no son las de Dios. En lugar de dar a conocer la voluntad de Dios, te vas a meter a hacer cualquier otra cosa, menos dar a conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo logró Dios que Jesús, siendo hombre, comenzara a operar en la tercera dimensión? ¿Cómo logra el Padre que Jesús, su Hijo, siendo hombre, llegara a la tercera dimensión? Usted dirá, ¿pero qué? Él no tuvo que lograrlo. Jesús era Dios. Él era Dios, pero tuvo que renunciar a ser Dios. Él tuvo que renunciar a ser Dios para venir a ser 100% hombre, y entonces mostrarnos a nosotros el modelo de cómo se opera en la tercera dimensión. Porque Él sabría que estaríamos en principio de dolores. Él sabría que estaríamos en terreno, guerra y guerra, peste, hambres y la naturaleza destruyéndose. Como Él pensó que nosotros hoy, que no le vimos resucitado y que no le vimos crucificado y que solamente tenemos el testimonio por el Espíritu y que somos testigos por la fe en Él, en el nombre de Jesucristo, ¿cómo podemos preservar nuestra mente? ¿Cómo podemos ser preservados si no es a través de qué? De lo mismo que fue preservado cuando Él renunció a ser Dios y se convirtió 100% hombre. Entonces, cuando era 100% hombre, en el libro de Mateo capítulo 3 y en el libro de Mateo capítulo 4 versículo 1, usted puede encontrar allí que cuando Jesús fue a bautizarse, allí Él renunció a ser hombre. ¿Por qué decimos que allí renunció a ser, allí renunció a ser Dios y se convierte en 100% hombre? ¿Por qué decimos eso? Porque allí en el bautismo fue cuando nos dimos cuenta que Él tuvo que necesitar que el Padre enviara sobre Él, ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y dice en el capítulo 3 que vino sobre Él el Espíritu Santo. Y en el capítulo 4 versículo 1 dice, y el Espíritu Santo guió a Jesús hacia el desierto. A partir de ese momento el Espíritu Santo comenzó a guiar al Señor. Cuando Él se humilló y Él se despojó de ser Dios, necesitó la ayuda y la dirección del Espíritu Santo. En el libro de Lucas capítulo 4 versículo 1, para los que están anotando, podemos darnos cuenta que Jesús experimentó un proceso difícil. Tuvo que renunciar a ser Dios, se queda 100% hombre, y en el libro de Lucas capítulo 4 versículo 1 dice que tuvo que ser lleno del Espíritu Santo. En el libro de Mateo capítulo 4 versículo 1 dice que tuvo que ser guiado por el Espíritu Santo. En el libro de Mateo capítulo 4 versículo 11 dice que tuvo que ser ayudado por los ángeles. Y en el libro de en el libro de Marcos capítulo 4 versículo 14, o Lucas, dice que salió en el poder del Espíritu Santo, en virtud del Espíritu salió hacia adelante. Entonces, en cada uno de estos capítulos podemos ver que Jesús, 100% hombre, tuvo que ser ungido, tuvo que ser lleno, tuvo que ser ayudado por los ángeles, tuvo que ser guiado por el Espíritu Santo. Todo el tiempo estamos viendo que Jesús hombre necesitó, para poder llevar el reino de Dios, la intervención divina, precisamente la del Espíritu Santo. Y para ir terminando, en el libro de los Hechos capítulo 10 versículo 38 encontramos esta preciosa escritura que dice, como Dios, otra vez dice, como Dios, libro de los Hechos capítulo 10 versículo 38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, como dice la escritura, como Dios, ¿quién lo ungió? Y nos damos cuenta que otra vez, ¿cuál fue la estrategia de Dios? ¿Cuál fue la solución de Dios cuando Cristo renuncia a ser Dios y se queda 100% hombre? ¿Cuál fue la estrategia de Dios? Ungirlo. Como Dios ungió con el Espíritu Santo.
y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cómo Dios estaba con él? ¿Cómo vino a estar con él? ¿A través de qué? A través de la unción. ¿Y qué hace la unción en la vida tuya, jovencita? ¿Qué hace la unción en la vida tuya, hombre o mujer? Número 1, te habilita para poder caminar en lo sobrenatural. Número 2, te valida para esa comisión en la que Dios te ha dado. Es un requisito y es un requerimiento. Es una orden de parte de Dios. Todo lo que ha sido llamado, escogido, todo lo que es ministro del evangelio requiere ser ungido y habilitado para hacer la obra sobrenatural. Por eso es que la unción tiene que ser vista como el yelmo de salvación. Cuando se habla de salvación, se está hablando que Dios está salvando a alguien que todavía lo deja en la tierra. ¿No se da cuenta usted que cuando recibe a Cristo en la tierra y usted dice soy salvo, usted sigue en la tierra? Usted no fue al cielo. Entonces esa salvación es un acto de la gracia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Y esa salvación que es por gracia, usted tiene que identificarla como el yelmo de salvación, es decir, la unción que el Espíritu Santo trae sobre el nacido de nuevo para que pueda conservarlo, protegerlo, porque aunque esa persona ha recibido vida eterna, todavía está en la tierra, todavía tiene que cumplir un propósito, no se ha ido para el cielo. Y para que esa persona que está en la tierra, que ha recibido la eternidad, pueda extenderla, el Padre ha diseñado para habilitarlo, como también el avión es un diseño para volar, pero sin gasolina. No está habilitado. Una vez que se habilita el avión, está listo para encender sus motores y alzar vuelo hacia los aires. Así, cuando el nuevo creyente ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo lo habilita por medio de la unción para que comiencen los motores de los dones del Espíritu Santo y comience a funcionar en niveles de la tercera dimensión. Diga, lo recibo. Si usted que me está escuchando es un ministro de enseñanza, si usted tiene un ministerio bello de enseñanza, si usted tiene discípulos, pero usted no se está moviendo en lo sobrenatural, usted ha perdido el enfoque del reino de Dios. Usted no tiene todo el enfoque del reino de Dios. Usted necesita ser ungido, o usted necesita restaurar la unción en su vida en este momento. Donde falta la unción, la persona es consciente de su necesidad. La persona es consciente de su yo y no va a servir a Dios. No puede hacer la voluntad de Dios porque le falta la unción. No puedes. Porque cada vez que piensas en hacer la voluntad de Dios, primero dices que no estás en condiciones porque tu corazón está mal. Porque esto, o si no te das cuenta que las personas no te creen, o si no, no eres tan amado. Vamos a ver esa mentalidad ahora. Entonces la unción es un arma de guerra. ¿Qué cosa es la unción? Un arma defensiva. Es el yelmo de la salvación. La unción es un arma de guerra. Es como el yelmo de la salvación, tiene que ser descrita, o en el término natural, en el término de enseñanza para los bebés, para la doctrina, la unción tiene que ser vista como el yelmo de salvación, lo que protege, lo que guarda, lo que cuida. Es un arma de guerra. La unción me habilita a través de los dones del Espíritu Santo y los pone a funcionar a través de las decisiones de fe. ¿Para qué? Para enfrentar los ataques de Satanás, para todo aquello que ha venido a robarme la mente en medio de la guerra de reino contra reino, en medio del hambre y de la peste, y en medio del temor y el miedo acerca de la naturaleza y de todo lo que está sucediendo. No sé si me estás entendiendo. Hoy más que nunca el Señor, el corazón del Padre sigue latiendo por una generación de jóvenes capaces que digan: Señor, aquí estamos, queremos ser ungidos con el Espíritu Santo. Porque hoy reconocemos que no importa cuál sea mi diseño, ser pastor, ser apóstol, ser profeta, ser evangelista, si el Espíritu Santo no viene sobre mí y me unge, quedo 100% consciente solo de mi necesidad. Mi mente solo es controlada por el medio ambiente. Solamente me vuelvo natural y lógico y me vuelvo hacia mi propio yo. Y lo único que me interesa es mi voluntad. Lo que pienso, lo que siento
y no me siento libre hasta que lo pueda expresar. Que no es tal liberación, sino es contaminar a los demás con lo que yo mismo no he podido ser libre. Por eso el apóstol Pablo, cuando trata de explicarle a la iglesia cómo tiene que estar vestida para la batalla, le habla acerca del yelmo de la salvación, como le habla del escudo de la fe. A la fe le puso el escudo para que ellos tuvieran una idea de cómo funciona la fe y de cómo funciona la unción. Por esa razón, la unción comienza por la cabeza, y el yelmo de la salvación era el casco que se ponía el soldado para proteger sus oídos, sus ojos, su boca de cualquier lanza, flecha, de cualquier espada. En el libro de Efesios capítulo 6 usted podrá encontrar esa verdad, y allí podrán los maestros instruir a su equipo e instruir a su iglesia. Por tanto, es muy importante que cada uno pueda encontrar acerca de esto. ¿Cuál es? Y para terminar, ¿cómo podemos identificar si nuestra mente ha sido roto el enfoque de Dios? Si ha sido removido el yelmo de la salvación. ¿Cómo podemos descubrir realmente si yo necesito reconstruir el enfoque en mi vida? ¿Cómo lo sé? Bien, estas son algunas señales, algunos síntomas, algunas señales que identifican una mentalidad que no tiene yelmo, que no está ungida. Soledad, temor, la mentira, la depresión. Cuando no hay yelmo de salvación, las personas se sienten solas. Las personas tienen temores, tienen miedos. Las personas mienten con tal de salvar su vida. Experimentan depresión. La mente se vuelve pervertida, se llena de pensamientos malos. Aparece el insomnio, la falta de... no se puede dormir, no se puede descansar. Los malos pensamientos amenazan continuamente todo tipo de relación, impidiendo la paz. La persona padece de iras continuas. El desánimo no se aparta de su corazón. Continuamente está desanimado o desanimada por todo. Nunca emprende nada por sí mismo. Tiene siempre los ánimos en el piso. Siempre está esperando que alguien le diga o le motiva, porque es 100% consciente de su necesidad. Porque no camina en la tercera dimensión. La persona está tibia, experimenta tibieza espiritual. Se experimenta frialdad espiritual. La persona vaga todo su tiempo en religiosidad. La persona cae en idolatría de familia, en idolatría de dinero, en idolatría de su propio yo. Todas estas cosas le darán un enfoque distorsionado acerca de sí mismo, de los demás y del momento histórico que usted está viviendo. Una vez que te falta el yelmo de la salvación, una vez que no tienes esta bendición sobrenatural, es imposible que por tus propios medios, siendo consciente de tu necesidad, puedas ejecutar la voluntad de Dios. Para eso necesitamos ser ungidos. Hoy, si usted saca el índice y le pregunta a la medicina, el índice que está creciendo en la población, usted va a descubrir que si se fuera a construir o invertir en algún adelanto acerca de la medicina, una de las construcciones que deberían hacerse e inversiones tiene que ser para los edificios o los departamentos donde van a estar siendo asiladas allí, en asilo, donde van a estar allí refugiadas personas con mucho estado mental. Está creciendo a un nivel gradual y acelerado las personas con deficiencias mentales, las personas con problemas mentales, la gente con esquizofrenia, la gente con una imaginación pervertida, con temores, con miedo. En este momento, así como COVID-19 está creciendo en el mundo, así también la mente está siendo rota, está siendo destruida la paz, está siendo destruido el equilibrio en la mente humana, y está creciendo la locura, la esquizofrenia, la depresión está destruyendo el sistema
sistema nervioso y están siendo afectados cristianos y no cristianos, porque cuando un cristiano está cayendo en todas estas cosas es porque ha perdido el yelmo de salvación. Entonces, ¿cuál es el papel de la iglesia para terminar? El papel de la iglesia en este momento es reconstruir el ámbito espiritual en cada familia. Reconstruir el ámbito espiritual. Restaurar el altar de Dios en cada hogar, en cada familia, conforme al propósito eterno, preparando una iglesia y construyendo un hombre sobre los fundamentos del reino de Dios. La iglesia tiene que estar construyendo ese ámbito espiritual. Número 2, ¿cuál es el papel de la iglesia hoy? Reconstruyendo el ámbito social del espíritu, es decir, los jóvenes, los matrimonios, las mujeres. Debido hoy a toda esta situación de COVID-19, se han roto las relaciones familiares, se han quebrantado el intercambio entre familias, y en este momento hay jóvenes en parques, jóvenes en cualquier lugar tirados solos. En este momento se hace necesario que jóvenes ungidos, mujeres ungidas, matrimonios ungidos, salgamos a reconstruir el ámbito social de nuestra nación por medio del Espíritu Santo. ¿Cuál es el papel de la iglesia hoy? El papel de la iglesia hoy es reconstruir los ámbitos de familia que están siendo destruidos por medio de la muerte, por medio del hambre y por medio de la perversión de los sistemas de la tierra. El papel de la iglesia hoy es reconstruir el ámbito familiar. ¿Cuál es el papel de la iglesia hoy? Reconstruir la educación de los niños en el ámbito del espíritu, mientras que la guerra, la perversión, el hambre, la peste y la naturaleza cada vez más avanza a destruir los principios y los valores de ellos. Y la iglesia tiene que estar reconstruyendo el enfoque de la educación a los niños en el espíritu, en la tercera dimensión desde la eternidad. Entonces, ¿cuál será el trabajo de esa unción en nosotros? Habilitarnos para que podamos nosotros, en el nombre de Jesucristo, desarraigar, repita conmigo, desarraigar, remover y destruir en el nombre de Jesús las obras perversas del diablo que han estado destruyendo la mente de los hombres. Si usted no puede en este momento comenzar a desarrollar el ministerio de la liberación, en este momento el propósito de la unción es crear en la iglesia el ministerio de la liberación, que significa remover. Liberación significa remover, desarraigar la causa de opresión y de oscuridad sobre la gente. Cuando estés orando para que Dios te unja, tienes que decirle: Señor, prepárame para ese ministerio de liberación. ¿Qué significa? ¿Qué le está faltando hoy a la enseñanza? ¿Qué le está faltando a los diferentes discipulados? ¿Qué le está faltando a los diferentes grupos? Buenas enseñanzas, buenas estructuras, pero no se está moviendo el ministerio de la liberación. ¿Y para qué es el ministerio de la liberación? El ministerio de la liberación es para desarraigar, es para remover, es para arrancar de raíz el mal que está esclavizando y oprimiendo por medio de las obras de las tinieblas a la gente. Cuando el enfoque es destruido del reino de Dios, cuando el temor está en la gente, cuando el miedo está en la gente, cuando la depresión, cuando el desánimo, cuando el desaliento, la frialdad, la tibieza está en el corazón de la iglesia, ha sido roto, ha sido removido el yelmo de la salvación. Mentores, líderes y pastores, necesitamos centrarnos ahora en esta temporada en el ministerio de la liberación a través de la unción, porque Cristo pudo hacer 4 cosas importantes: enseñar, predicar, sanar y liberar, porque Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder. Entonces anduvo. ¿Cuál es el movimiento de la iglesia ahora? ¿Cuál es el enfoque de la iglesia ahora en medio de reino contra reino, hambre y peste y de la naturaleza destruyéndose? El movimiento de la iglesia es ahora deshacer las obras del diablo, destruir las obras del diablo,
bajo la unción del Espíritu Santo, enfocándose en un tipo de líder, construyendo un tipo de hombre de Dios y un tipo de joven que sea capaz, bajo la unción, de deshacer, desarraigando, arrancando, destruyendo las obras perversas de las tinieblas que están esclavizando a la gente, que están metiendo en oscuridad a la gente. Si no hay ministerio de liberación ahora, la iglesia perderá su luz. El libro de Colosenses 1:13, allí encontramos que el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de la luz. En el nombre poderoso de Jesucristo, cierro con esta palabra de parte de Dios. ¿Para qué necesitamos la unción ahora? La necesitamos para ser activados, para ser validados, para ser movidos a lo sobrenatural, a la tercera dimensión. La necesito para preservar mis ojos, mis oídos, mi boca, para que esta oficina de comando esté tomando las mejores decisiones en los días que vienen. Y le pido al Espíritu Santo que ponga en mi corazón el hambre y el deseo por el movimiento del ministerio de la liberación. Pastor, ¿y por qué usted cree ahora que es el ministerio de la liberación? Porque el ministerio de la liberación es lo que deshace, arranca, remueve, destruye las obras que están esclavizando a la gente en el alma, sin espíritu, y lo mueven al reino de la luz. Por tanto, de esta manera quiero orar por cada familia, quiero orar por cada joven, quiero orar por cada persona que me está escuchando en este momento, cada familia que ha escuchado la palabra de Dios hoy. El tema que comenzamos fue este: ¿habéis necesidad de reconstruir el enfoque? ¿Habrá afectado o estará afectando el hambre, la peste? ¿Estará afectando la naturaleza, los movimientos, las guerras? ¿Estará afectando la forma de pensar de la iglesia? ¿Estará cambiando el movimiento de la iglesia? Si eso está sucediendo, necesitamos reenfocarnos en esto. ¿Qué necesitamos? Necesitamos ser ungidos. ¿Y para qué? Para ser preservados. Porque el Señor sabría que Él nos enviaría como ovejas en medio de lobos. Porque Él sabría que en el mundo tendríamos aflicción. Pero Él nos dijo que no deberíamos temer, porque si los pajarillos que no hilan, que no siembran y que no guardan en despensa, no tienen falta de ningún bien y Él los alimenta, ¿cuánto más nosotros, que valemos más que muchos pajarillos? Ahí donde tú estás, quizás el temor, quizás el miedo, quizás el afán por el dinero, quizás son ídolos, tu familia, quizás tus acuerdos, quizás eres consciente 100%, siendo ministro, siendo un avión que por muchos años has volado, quizás hoy estés cayendo porque se te acabó el combustible. El Señor te está llamando a detenerte, a pensar, a reevaluar y ver si algo ha destruido el enfoque del reino de Dios. Cuando el enfoque del reino se destruye, aparecen señales evidentes en la mente de una persona de que se ha roto su enfoque. La soledad, me siento solo, líderes que comienzan a sentir que nadie los quiere, que nadie los ama, que por él nadie se preocupa, líderes que comienzan a pensar en la mentira, líderes que comienzan a experimentar depresión, comienzan a tener la mente llena de pensamientos malos acerca de las personas, malos acerca de todo. Le es imposible tener un buen pensamiento acerca de las cosas. Continuamente los pensamientos le están impulsando a ser como el cazador y el perro. Así que ahí donde tú estás, yo no sé cuál es tu momento histórico, no sé por lo que estás pasando en tu geografía, cuál es la historia presente tuya. Como pastor y vocero de Dios, hoy levanto la voz para decirte: el plan de Dios es este: reenfocar a la iglesia. ¿Cuál? El plan de Dios es este: reconstruir el enfoque de la iglesia para que se haga la voluntad de Dios ahora. Y para eso necesitamos restaurar la unción del Espíritu Santo. Como ya le dije, ella nos habilita para este tiempo. Si estás listo, quiero orar al Señor por tu casa, por tu familia, pero también quiero depositar esta carga espiritual sobre personas que en los próximos días Dios va a estar levantando con un movimiento de sanidad, con un movimiento de liberación. Van a estar entrando en hogares, en familia, tomando todas las medidas posibles, aún sin la necesidad de tocar a la gente, pero a 1 metro de distancia, aún a 2 metros de distancia, van a enviar la palabra y la gente va a ser sanada, la gente va a ser liberada en el poderoso nombre de Jesús. No solamente la agenda de Satanás va a estar caminando,
la agenda de Dios se comienza a mover. El plan de Dios comienza a tomar movimiento hoy en nuestra casa. Comienza a haber un despertar en el nombre poderoso de Jesús. Les invito a que todos los que me están escuchando, todos los que me están viendo por diferentes lugares en este momento, en diferentes países, en diferentes regiones, provincias, ciudades, municipios, en diferentes lugares, donde quiera que estás, en un parque, donde quiera que pongas este audio, este video, allí conecta tu corazón, porque hay una tercera dimensión que va a ser activada en unos minutos. Hay una tercera dimensión en tu vida que Dios va a levantar en este momento. Oramos pidiéndole al Señor que nos perdone si hemos sido como aquel cazador que, precipitado a través de ser consciente de las necesidades mías, de mi alma, de mi yo, he estado tomando las decisiones equivocadas. Y he pensado que la liberación es hablar lo que siento, es decir siempre lo que creo. Pero al final me doy cuenta que no edifico. Al final me doy cuenta que no estoy construyendo la voluntad de Dios, que no estoy construyendo la familia, que no estoy construyendo el matrimonio, que no estoy construyendo nada. Por eso vengo ante tu presencia ahora para pedirte perdón. Cada joven que me escucha, cada mujer, cada hombre que me escucha, ¿dónde estás? Pídele perdón al Señor ahora. Si quizás has estado por un momento pasivo, si has estado quieto, si no has estado haciendo la voluntad de Dios allí, pídele perdón al Señor si tu enfoque se rompió, si no es la prioridad el reino de Dios, si has estado lleno de temores, de miedo, si has estado lleno de preocupaciones, si has estado rompiendo los pactos de la iglesia, si has estado coordinando cosas con tu familia sin que nadie lo pueda probar, si los ídolos de tu corazón han crecido, se han levantado, todavía hoy estás a tiempo. No importa cuántos años hayas volado en ese avión, si no hay combustible, caerá. Allí donde estás, ten el temor de Dios sobre tu vida. El temor del Señor entra en el corazón tuyo, de tus hijos, de tu familia, y el temor de Jehová detenga toda clase de maldad y de iniquidad que te esclaviza, que te oprime, que toma tu voluntad, que de todas las cosas que te suceden siempre tienes un pensamiento malo. Siempre estamos pensando mal de la gente, de nuestra autoridad, de nuestros líderes, de nuestros discipulados. Señor, me arrepiento. Te pido perdón en esta hora por todo pecado cometido, por todo lo que he hecho mal delante de ti. Te pido perdón, Señor, en el nombre de Jesucristo, por todas las cosas que he hecho, Señor, que no te agradan, por cómo he violado tu ley, he violado tu palabra. Te pido perdón si he roto el enfoque, si soy ese hombre, si soy esa persona que, precipitado por las decisiones, por las circunstancias, precipitado por mi sentir, por mi necesidad, he dicho, he hecho, he tomado decisiones que no edifican a mi familia, que no construyen a mi iglesia, que me he dedicado a cosas que no son mi asignación. He ido hacia las cosas que no son mi asignación. Me humillo ante tu presencia y te pido perdón. Los ministros que me escuchan, pídanle perdón a Dios. Los ministros que me escuchan, pídanle perdón al Señor. Los jóvenes que me escuchan, las mujeres que me están escuchando, pídanle perdón al Señor en esta hora. Donde quiera que estás, pídele perdón a Dios. Abre tu boca y dile: Señor, reconozco que el enfoque me fue roto, me fue quebrantado entre noticias, entre hambre, entre muerte, entre la naturaleza. Señor, me he descontrolado. Se ha mezclado dentro de mí voces, se han mezclado noticias que no tienen que ver con mi llamado, con mi sacerdocio, que no tienen que ver con mi asignación, con mi intercesión, que no tienen que ver con la consagración, que no tienen que ver con involucrar a la iglesia en la eternidad. Te pido perdón ahora. Vengo ante tu presencia y te pido perdón en el nombre de Jesucristo. Pido perdón ahora en el nombre de Jesús por todo pensamiento de temor, por todo pensamiento de miedo. Pido perdón al Señor por haber dudado de tu protección, por haber dudado de la capacidad del Espíritu para guiarme. Pido perdón por haber estado pasando tiempo desanimado, en la tibieza, en la frialdad. Pido perdón por estar enseñando de forma religiosa, por visitar a la gente mecánicamente, por llevarle memoria, por darle clase, pero no por serle instrumento de liberación. Perdóname, Señor, por no estar liberando a los jóvenes, por no estar liberando mi discipulado, por no estar liberando mi equipo. Perdóname por no estar haciendo uso del aceite de la unción. Perdóname
Perdóname por no traer a la tierra ese poder, por estar desenfocado. Perdóname, Señor, por estar en el nombre de Jesús. Me arrepiento y pido perdón por haber permitido que las cosas de esta vida distorsionen mi enfoque. Te pido perdón ahora, Señor, por toda la perversión que ha tomado mi corazón, mis pensamientos. Te pido perdón ahora en el nombre poderoso de Jesús ahora. Y sea desarraigado de adentro de mi mente, de adentro de mis ojos, de mi mente, de mis pensamientos, de mis oídos. Se cierre, se desconecte toda voz, todo sonido de temor, de miedo, todo mensaje de muerte, todo decreto que trajo maldición, enfermedad a mi vida. En el nombre de Jesús se desconecta ahora. Estoy orando por esa familia que recibió un dictamen, que recibió la noticia de que tienes cáncer, que tienes COVID, por esa familia que dice tienes infección, vas a morir, tienes SIDA. Oh, por esa familia que tiene un dictamen crónico, que no tiene solución, que es irreversible. Ahí donde tú estás, yo desato esta palabra y el Espíritu Santo que viene sobre los hombres y los unge para que estos puedan andar en el poder del Espíritu. Ahora el Espíritu Santo de Dios envía sobre ti su poder, envía sobre ti la sanidad, y todo dictamen, todo registro médico comienza a ser reversible, comienza a regresar, comienza tu sangre a limpiarse, el tejido, los huesos, ahí donde está toda parálisis en la columna, toda parálisis en la cervical, toda parálisis en las piernas, en la rótula, en los brazos. Dios te sana, el poder de Dios está sanando, está fluyendo. Donde quiera que te estás conectando con este sonido, levanta la mano, levanta el brazo, mueve la pierna. Declaro que el síntoma desaparece como una señal de que el Espíritu Santo te ha escogido para ser sanado, que el Espíritu Santo te ha escogido para ser liberado. Todo espíritu de opresión, de malos pensamientos, todo espíritu de ira que esclaviza a esa mujer, a ese hombre, en el nombre de Jesús. Demonio, te hablamos a ti, demonio de ira, demonio de malos pensamientos, demonio de contienda, demonio de rebelión, demonio de Jezabel, espíritu de Acab, en el nombre de Jesús desarráigate, en el nombre de Jesús sé desarraigado por la sangre del Hijo de Dios que redimió a esa criatura, la sangre del Hijo de Dios que redimió a esa familia, ese hogar, ese espíritu de división, sal fuera, ese espíritu de enfermedad, suelta a la familia, suelta a la familia, suelta a la familia, suelta el corazón de ese hombre. Temor y miedo sale de ti ahora. Toda distracción, todo desenfoque que no te permite ayunar, que no te permite consagrarte, que no te permite buscar la presencia de Dios, ese ídolo de trabajo, ese ídolo de afán que no te permite tener paz con la familia, que te aparta de todo, se caiga, se ha derribado, se ha destruido, se ha desarraigado de nuestros corazones ahora. En el nombre de Jesús, el Santo de Dios, los ángeles de Dios estén descendiendo sobre cada casa, sobre cada familia, sobre cada abogado, sobre cada médico, sobre cada político, sobre cada militar, sobre cada enfermero, sobre cada educador, ahora sobre cada gobernante. El Santo Espíritu de Dios en esta hora, donde quiera que sea observado este mensaje, Dios quite la maldad de tu corazón, Dios quite la opresión de tu corazón. En el nombre poderoso de Jesucristo sale. Demonios, suéltalo. Demonios, suéltala en el nombre de Jesús ahora. Sal fuera. Demonios, sal fuera. En el nombre de Jesús te echamos fuera. Declaramos libre el alma, libre el cuerpo de ese azote de enfermedad, de esa opresión, de esos dolores, de esa angustia, de esa soledad, de ese rencor, de esos malos pensamientos. Sé libre por el nombre de Jesús. Espíritu maligno, sal fuera en el nombre de Jesús ahora. Padre, en tu nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y levanta ahora a los David, levanta a las Esther, levanta ahora a los jóvenes, Señor, que van a reconstruir un ámbito social, que van a reconstruir, Señor, el ámbito familiar. Bendice esa familia y a partir de hoy comienza a ser reconstruido el ámbito de la familia, el ámbito de los niños, el ámbito de los jóvenes. Comienza Dios a levantar jóvenes con visión, jóvenes con proyectos, mujeres, matrimonio, hombres, maestros para los niños. Dios
Dios comienza a traer revelación. Viene la unción sobre el joven, viene la unción sobre el matrimonio, viene la unción sobre la familia, viene la unción sobre el líder de la red, que solo está para memoria, que solo está para trabajo. Dios abre tus ojos ahora y sale de ti la opresión, lo que te esclaviza. Dios te da ahora ojos para ver al maestro, ojos para ver el plan de enseñanza de niños, para comenzar a restaurar el ámbito de la juventud, las relaciones familiares, las relaciones sociales que fueron rotas. Dios comienza a levantar una generación que reconstruye, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora la gracia de Dios, la unción del Espíritu de Dios, la unción del Espíritu de Dios se activa en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Hay un mover del Espíritu, sobre cada nación, sobre cada lugar, sobre cada familia. Declaramos sobre cada lugar este mover del Espíritu, la restauración de la unción, la restauración de la consagración a Dios, en el nombre poderoso de Jesús. El pensamiento de la iglesia cambia y todo espíritu de temor y de miedo se va, y todo espíritu de hambre y de muerte se va, y los jóvenes son enfocados en el reino, las mujeres enfocadas en el reino, los hombres enfocados en el reino. A partir de este momento el Santo Espíritu de Dios te unge y guarda tu mente, guarda tus ojos, guarda tu corazón para que se haga la voluntad de Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Te damos gracias. Levanta esa mano. Espíritu Santo, unge esas manos, para que en el nombre de Jesús sean puestas sobre enfermos, a través de esa cabeza ungida, esos ojos ungidos que están percibiendo proyectos, esa mente ungida está rompiendo los topes y los límites. Ese oído comienza a oír el llamado del Señor, la nueva hora de orar, la nueva hora de estudiar. En el nombre de Jesucristo, que el Señor comienza a construir dentro de ti el hombre espiritual. La tercera dimensión se construye, lo natural. El alma y el espíritu dentro de ti se activa. El espíritu dentro de ti se activa. Recíbelo. Se construye la tercera dimensión. Para poder pasar entre guerra, entre hambre y peste, y entre terremotos y la naturaleza decayente. En el nombre de Cristo Jesús, permanezcas enfocado hasta que Cristo venga por tu vida. Gracias, Padre. Gracias. Aleluya. Muchas gracias. Que Dios les bendiga una vez más. Ha sido un placer inmenso poder compartir con ustedes la palabra del Señor, que desde acá, de la casa de la mayor de las Antillas, una vez más el Señor nos ha dado el privilegio y la oportunidad de estar con ustedes. Como siempre, les amamos. Les enviamos un beso, un abrazo grande de nuestra casa y de todo ese gran equipo de trabajo que se esfuerza para que este mensaje siempre esté llegando a su casa. Besos, nos vemos pronto y no olvide que terminamos como comenzamos. ¿De qué es este tiempo? Reconstruya el enfoque de la iglesia. Un abrazo. Hasta pronto. Y a pesar de mí, siempre tú estarás. Yo soy para